os conozco a la mayoría, pero os deseo que el Señor pueda estar trabajando en vuestros corazones, que tengáis un matrimonio glorioso para su nombre, que podáis disfrutar de él, de vuestra sexualidad, de ese don que Dios dio. Y sí os pediría dos cosas. Primero, los móviles. ¿Tenéis móviles todos, verdad? Os pediré, si por favor, no va el micrófono así, que si lo podemos apagar, bueno, en silencio mejor, que esté bien en silencio y luego guardado en su sitio. El bolsillo y toda la linterna. Que esté lejos de las manos, y luego os pediré otra cosa. Si nos podemos poner de pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos ayude a entender su palabra, que nos dé la guía de su espíritu para poder estar ante él y ser hallados como buenos siervos suyos, que han entendido el mensaje, que han asumido la verdad de las Escrituras y que quieren reflejar su amor. Amén. Cerramos los ojos. Oh Padre, gracias por el sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias porque vino aquí siendo hombre y se entregó a la muerte, Señor. No estimó estar ahí en el lugar de un Dios Rey, gobernando desde arriba, sino que se hizo como uno de nosotros para representarnos perfectamente ante el Padre, interceder por nosotros, ser la ofrenda por nuestros pecados, Señor. Y hoy queremos tomar de su ejemplo, queremos tener ese sentir, ese deseo, Señor. Y te pido por estos jóvenes, oh Dios, que puedan, Señor, entender tu palabra, dame sabiduría para explicarla, Señor. Ayúdanos a gozarnos delante de ti, Señor, a entender tu Escritura y bendecirnos y edificarnos mutuamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Os gustan las historias? Un poquito, ¿no? A mí me encantan, y a mis hijos también. Intentamos hablar de historias, hablar de los tesoros que el Señor nos dejó en la Escritura. Y hoy concretamente quiero introducir este tema del matrimonio, el amor, el noviazgo, con una historia un poco triste. Es muy triste, es muy trágica. No sé si conocéis la historia de el levita, en el libro de Jueces, el capítulo 19 al 21, donde su mujer es violada, es abusada, y eso trae unas grandes consecuencias, no solo para sí mismo y para ella que muere, sino para la nación. Es una historia muy triste. Así que, si alguien no tiene Biblia, que se pueda sentar al lado de alguien que tenga, pero porfa, que no haya móviles por medio, que nos distraemos, y yo también me distraigo. Así que, la historia, ¿qué dice la historia? Este levita, ¿sabéis? La tribu de Leví no tenía un territorio donde vivir, no eran una tribu en sí, ellos vivían entre medio de sus hermanos. ¿Sabéis cuántas tribus había? ¿Cuántas tribus tiene Israel? No funciona muy bien, incluso lo dejamos. ¿Quieres, No. Sin micro, es igual. Sí, yo ya está. Pues en Israel, chicos, sabéis que los levitas no tenían tribus. ¿Cuántas tribus había en Israel? ¿Cuántas tribus formaban la nación de Israel? ¿Sabéis? No sabéis. Eran 12 tribus. 12 tribus que en Israel. Pero 2 de ellas eran los hijos de José, no eran los hijos de Jacob. Y los levitas, que sí eran hijos de Jacob, ellos eran los representantes de Dios para la nación, para que entendieran la ley de Dios. Pues este levita, del que trata el libro de Jueces, él vivía en el territorio de Efraín, uno de los hijos de José. Y él vivía en una de las montañas ahí. Pero él se había casado con una mujer que era de Belén de Judá. Que sabéis que Belén es donde nació el Señor Jesús, ¿verdad? Y también el rey David. Pues el hombre se había casado con esta mujer. Y resulta que un día, como suele pasar en los matrimonios, hubo una pelea, un enfado. ¿Y sabéis qué hizo ella?
Dijo, ¿sabes qué? Tú te quedas aquí, yo me voy a casa de mi padre. Y viajó, era un viaje bastante largo, tenía que cruzar la tribu a ver qué tribu era, que me la he dejado aquí yo. La tribu de... wow, no me la apunté. Bueno, tenía que cruzar una tribu. Una tribu entera. O sea, tenía que cruzar tres. Tenía que estar en tres tribus. La suya que vivía, la que estaba entre medio y luego Judá. Y resulta que la mujer se va. Al cabo de unos días el hombre se dice a sí mismo, oye, es mi mujer. Es la que el Señor me dio para mí. Además, yo soy el representante del Señor. Yo tengo que trazar la Biblia. Yo tengo que predicar la Biblia. ¿Qué ejemplo puedo dar si no estoy con mi mujer? Supongo que él se meditaría todo esto. Entonces cogió su animal, su burro, se fue con su siervo y juntos viajaron hasta que llegaron a la ciudad donde vivía la joven y estaba su padre. Y su padre lo vio a él, el suegro, el padre de ella lo vio y se alegró tanto de ver a su yerno que lo invitó a su casa porque el suegro quería que su hija volviera con él. Y el suegro lo invitó, estuvieron varios días, se reconciliaron y finalmente hicieron una gran fiesta en la casa. El suegro estaba tan contento de tener a su yerno y estar la mujer y él juntos que postergaba la vuelta a casa. Y estuvieron así varios días. Finalmente el hombre, este levita de que estoy hablando, decide, no, me tengo que marchar, yo tengo una casa, yo tengo una misión. Y el suegro insistía tanto que se quedara, que pasara otra noche, que al final el hombre tuvo que decir no. El problema es que salió por la tarde. En vez de salir el viaje por la mañana, salió por la tarde. ¿Y qué pasaba? Que como era un viaje tan largo, entre el medio del camino se tenían que dar a dormir en algún sitio. Y estaba por allí una ciudad que todos conoceréis, que es Jerusalén. Y en ese tiempo, Jerusalén no pertenecía a Israel. Ahí vivían los habitantes, se llamaban jebuseos. Y ellos no eran de Israel, pero vivían entre medio del pueblo. ¿Y qué pasó? Que este hombre dijo, no, nosotros no podemos dormir aquí. Nosotros un lugar donde vivan nuestros hermanos. ¿Y qué pasa? Pues siguieron el viaje hasta que llegaron a una ciudad que se llama Gabaa. Y ahí, curiosamente, el hombre, este levita, encontró a un paisano suyo, un hombre anciano mayor que también era de Efraín, de las montañas. Entonces él le dijo, vente. Y el hombre dijo, pues sí, oye, qué mejor persona que ir contigo. Y estuvo ahí en la casa de este hombre anciano y pasaron la noche, estaban contentos, hablando cómo estaba la ciudad, si había mejorado, y él explicándole todo. Hasta que pasó, después de pasar la noche, se escucha en la puerta. Vinieron unos cuantos hombres y le obligaron al anciano que dejara salir a este sacerdote, a este levita. ¿Y sabéis para qué era? Era para abusar de él. Cuando digo abusar, es sexualmente. Y el hombre, no, ¿cómo vais a hacer esto? Es mi invitado. En Oriente es muy importante cuando invitas tú a alguien que lo atiendas bien. Y el hombre, no, ¿cómo le vais a hacer algo? Es mi invitado, está en mi casa. Nunca pase esto aquí. Desgraciadamente insistieron tanto que estos hombres no pudieron coger al levita, sino a su mujer. Y pasó la noche, la mujer, la joven, siendo abusada sexualmente. Toda la noche. Toda la noche. No sé exactamente cuántos hombres serían, pero os podéis imaginar lo triste de la situación. Fue muy lamentable. Cuando se hacía de mañana, la mujer llegó como pudo a casa de este anciano y cayó a la puerta, a la entrada de la casa. Y su marido la vio y le dijo, levántate, vamos. Pero estaba tan dañada físicamente que la mujer cayó en ese mismo momento al suelo y murió. El hombre, no sé cómo, la cogió, no sé qué actitud tenía. Él estaba pasando
seguramente muchas cosas por su cabeza cuando estaba pasando la noche. Obviamente no durmió. Estaba pensando en su mujer, en lo horrible de la situación. La cogió, se la puso en su carro y se la llevó a su ciudad. ¿Sabéis qué hizo? Cuando llegó a Efraín, a su casa, lo primero que hizo fue cortarla en 12 trozos, descuartizarla. ¿Por qué 12? Porque eran las tribus. Por las tribus. Muy bien. Por las tribus. El hombre estaba tan indignado de la situación que dijo: esto no puede quedar así. Esto ha pasado en Israel. Y en ese entonces no había rey en Israel. Y el libro concluye que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y este hombre entonces envió esos trozos de su mujer, de su amada esposa, a cada una de las tribus. Y cuando recibieron los padres de cada tribu esto, se indignaron. Y dice la Escritura que se juntaron a una en una ciudad para ver qué podían hacer ante esto. Y todos juntos decidieron que tenían que ir a reclamar esto a esta ciudad de Gabá. ¿Sabéis cuál es el problema? Sí, este es muy grande, pero había otro más, peor aún. Había quien defendía a estos hombres. Había quien los defendía. Y estos eran los de, ¿qué creéis? La tribu de Benjamín. Estos levitas servían a la tribu de Efraín. Y Efraín, si conocéis la historia, su hermano era Benjamín. Era el hermano pequeño de José. Tenían mucho cariño por ser José. Sabéis que José fue a Egipto como esclavo y lo daban por perdido. Y Benjamín era su único hermano de madre y padre, los que tenían que cuidarse. Quienes tenían que cuidar a los de Efraín eran los de Benjamín, entre todos los hermanos. Sin embargo, ¿qué hicieron? Estaban ocultando a esta manada, ¿no? Ahora últimamente se habla mucho de esto, ¿no? La manada, estos violadores que van en serie, en sí, por nuestras ciudades, ¿verdad? Pues había quien los defendía y no los quisieron entregar al resto de las tribus. Y esto indignó tanto a todos los de Israel. ¿Cómo pueden ser que Benjamín esté defendiendo a estos cobardes? Resulta que estos hombres eran muy hábiles con la onda. Antes no habían armas como ahora. Y resulta que ellos tenían la habilidad de que si iban en un camello, cogían la onda y dice que tenían la puntería tal que le podían dar a un pelo del cabello. Se fijaban sobre ese pelo de cabello y le daban. Y parece que los de Benjamín ellos eran guerreros. Y les parecía esa arte, digamos, que tenían estos hombres algo admirable. Y por esa razón los defendían. Y no les importaba lo que le había pasado a la mujer de este levita. No les importaba para nada. Entonces las tribus decidieron hacer algo y finalmente fueron a la guerra. Si no lo entregáis, vais a la guerra. Vamos a la guerra. Y se juntaron los guerreros, iban en contra de esta ciudad, pero los de Benjamín, como os he dicho antes, eran grandes guerreros, eran muy fuertes en la guerra. Y cuando los iban a atacar, venció Benjamín. El resto de las tribus preguntó: Señor, ¿estás con nosotros? Señor. Empezaron a preguntar al Señor qué pasaba. Y el Señor les dijo: id, que ganaréis la batalla. Y fueron otra vez a la guerra. Y desgraciadamente perdieron otra vez. Señor, ¿tú permites esto? Si tú eres un Dios santo, ¿cómo puedes permitir esta maldad, esta atrocidad? Entonces fueron a consultar otra vez al Señor, se consagraron, estuvieron en oración, estuvieron haciendo ayuno y se prepararon para la guerra. Hicieron una estrategia y finalmente engañaron a todos los de Benjamín y a estos hombres malvados. Y mientras ellos pensaban que iban a vencer otra vez, los de Benjamín iban en contra de las tribus. Y habían unos hombres escondidos a las afueras de la ciudad, y mientras ellos iban siguiendo al resto de las tribus, los otros entraron a su ciudad y pudieron matar a todos los hombres, mujeres
que había en este lugar. Acabando la historia, fue muy triste, porque finalmente cuando casi aniquilan a todos los de Benjamín y se iba a quedar sin testimonio la ciudad, todas las tribus empezaron a llorar. Nos vamos a quedar sin hermanos. Nos vamos a quedar sin la tribu de Benjamín. Nadie va a representar. Son muy importantes las tribus de Israel. Y que a uno de sus hermanos no tuviera testimonio entre ellos era muy duro. Y empezaron a llorar. Finalmente hicieron diferentes arreglos, por así decirlo, para que hubiera testimonio de la tribu de Benjamín entre medio de ellos. Pero es muy triste la historia, no sé si os ha impactado, pero fue muy triste. Pero lo que me gusta, lo que puedo destacar de esta historia, es que empieza el capítulo 19, no había rey en Israel. Y acaba diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero nosotros, el Israel del Señor, el Israel espiritual, nosotros, la iglesia del Señor, no se puede decir eso de nosotros. Nosotros sí que tenemos rey, ¿verdad? Acabamos de adorar a nuestro rey. Acabamos de adorar a nuestro rey. Y no podemos hacer ninguno de nosotros lo que bien nos parezca. Tenemos que morir a nuestra voluntad. Hemos descrito en esta canción cuál fue el camino del Señor al despojarse de sí mismo, Él siendo un Dios perfecto. Y nos dejó un camino para que sigamos. Hoy, esta proyectora, vamos a hablar de la relación previa al matrimonio. El matrimonio es creación de Dios. Él lo diseñó. No lo creó Adán y Eva. No lo inventaron ellos. Es creación de Dios. Y no sé si alguna vez habéis oído escuchar de la fórmula del amor. ¿Habéis escuchado la fórmula del amor? La que sale ahora aquí en pantalla. Pues hacer un poquito más pequeño, que aparezca todo. ¿Habéis escuchado esta fórmula del amor? Que dice, amistades largas más noviazgos cortos igual matrimonios para siempre. ¿Habéis escuchado alguna vez? ¿Alguien no la ha escuchado? Ya que no me decís que sí. ¿No lo habéis escuchado? ¿No? Pues en mi tiempo, cuando yo era soltero, jovencito, se decía esta fórmula. Y parece que está bastante bien. Y también la busqué en internet a ver si aún salía y sí, se habla mucho de esta fórmula. ¿Sabéis cuál es el problema? Que aunque parezca bonito, amistades largas, muchas amistades, un noviazgo cortito, igual matrimonios para siempre, hay un problema. Que no es bíblica. Nos la hemos inventado, se ha inventado. Y es una fórmula que no está en la Escritura. Y pude entender el por qué, porque yo cuando la escuché me pareció bien. Y es que en la Escritura no se detalla exactamente cómo debe ser el noviazgo. Y no hay ejemplos claros. Solo hay para aquel que busca de verdad. Pero como somos muy simples, no meditamos como deberíamos, tenemos que hacer invenciones como esta. Y finalmente cada uno hace lo que bien le parecía, ¿verdad? No se nos diferencia tanto como a Israel en tiempo de los jueces. Pues esto no es bíblico, esto no es bíblico. ¿Y sabéis por qué? Porque la palabra noviazgo, ¿alguno sabe qué significa? ¿Noviazgo? ¿No? Todos queréis tener novios y novias y no sabéis lo que es. ¿No sabéis qué significa noviazgo? No, sí, en sí, noviazgo. Noviazgo, sí. No. La relación, el momento de relación de los novios. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo dije noviazgo, no novio. ¿Verdad? Noviazgo, sí, es una relación, como el título decía, previa al matrimonio, ¿no? Tú no te casas directamente, ¿no? Mira, esta chica me gusta, me caso con ella. No se hace eso, ¿verdad? Entonces se ha inventado lo que es el noviazgo. Pero no sabemos lo que es el noviazgo, realmente. No lo sabemos. Novio significa nuevo. Significa algo nuevo, ¿no? Novio, nuevo. Pero significa novio, o sea, nuevo,
en el sentido del nuevo estado civil que tú tienes ahora. ¿Me explico? ¿Verdad que habéis ido a alguna boda y de repente, cuando los novios se han casado ya, decimos, ¡que vivan los novios! ¿Verdad? ¿No lo habéis dicho nunca? Se dice eso, ¡que vivan los novios! Pero un momento, yo he corregido a veces esto. ¿Cómo que novios? Si se acaban de casar. Serán marido y mujer, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Tiene lógica o no ese razonamiento? No son novios, son marido y mujer. ¿Es así o no? Pues no, es correcto. Porque novio significa nuevo. El nuevo estado civil. Vienes de ser soltera o soltero y pasas a ser una mujer, un esposo, una esposa. Y como estás en ese tiempo de que es nuevo, se le llama novio. Pero esta palabra se ha diluido tanto que hemos perdido el significado. Hemos perdido el significado. Entonces, lo que ahora conocemos como noviazgo es esa relación que tú tienes con una chica que te gusta, en mi caso, para probar. Y eso, ahí está el problema. Lo que hacemos ahora con el noviazgo es comprobar si es idónea. ¿Me conviene o no? Bueno, mira, pruebo y si no, no pasa nada, lo dejo. Lo dejo. Muchas veces en algunas iglesias se escucha eso. A mí no me lo dijeron, porque la chica que el Señor me bendijo era perfecta. Pero a ellos sí se lo dijeron. Le dijeron, oye, que si finalmente lo de Fabri y tú no cuaja, lo puedes dejar tranquilamente, que no hay ningún compromiso. Eso le dijeron a ella. Y ella pensó, y cuando me lo dijo pensé también, ¿cómo que lo puedes dejar y que no pasa nada? Pero si nosotros queremos casarnos, eso no es lo que nosotros queremos. ¿Cómo que lo puedes dejar? ¿Qué pasa? ¿Que yo puedo ir probando y haciendo lo que yo quiera y al final la que me apetezca, con esa me quedo? ¿Qué pasa? ¿Que es como una frutería? Yo voy viendo la fruta que me conviene y la que no, pues la desecho. Ese es el problema del noviazgo cristiano. Ese es el problema que nos encontramos ahora. Que hay muchos que van tanteando. Esta sí, esta no, me conviene, estoy ahora con una, estoy con otro. Desgraciadamente, en mi iglesia que me crié, muchos ya habían sido novios. Habían tenido varias relaciones entre los jóvenes que estaban ahí. Y yo no es que sea mejor que ellos, pero por la gracia de Dios, mi única novia es con la que me casé. Sí, o sea, no estoy diciendo algo que sea imposible. Lo puedes conseguir, pero tienes que buscar a la manera de Dios. Y luego otro problema, que muchos buscan novio, buscan novia para satisfacer sus propios deseos sexuales. Ah, sí, hay un límite, yo no tendré relaciones con ella, ya. Pero, ¿quién marca el límite? ¿Tú mismo? ¿Tú mismo marcas el límite? ¿Tienes esa sabiduría para hacerlo? ¿O le preguntamos al Señor qué piensa? Porque piénsalo, finalmente tú cuando estás buscando a alguien para tenerlo como novio, novia, estás tratando con la hija de Dios, con un hijo de Dios. Y Dios no es cualquier padre. Él lo ve todo. Y desea tu bien, pero el de la otra persona también. ¿Puedes pasar a la siguiente? Para entender bien el noviazgo, tienes que entender bien qué es el matrimonio. Tienes que entender bien el matrimonio. Y en Lucas, vamos a leer Lucas 14, el 25 al 33. ¿Quién tiene una buena voz aquí para que pueda leer? ¿Un voluntario? Ahí, así me gusta. Lucas 14, del 25 al 33. Del 25 al 36. No, pero sí. 25 al 33. Ok. Lucas 14. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él.
Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no me aborrece, y no aborrece a su padre, y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús no desea algo de ti. No desea mucho de ti. Lo que el Señor quiere es todo. Es todo. Y la entrega al Señor la tienes que meditar. No puedes ir a medias. Señor, mira, este mes te doy esto. Y así voy sumando hasta que ya cuando tenga 30 años ya soy todo tuyo. No funciona así. Siéntate, medítalo. Medítalo, dice el Señor. ¿Quién quiere construir una casa y empieza haciendo las obras y se queda hasta los cimientos? Se reirá de él. Este hombre empezó a construir una casa y míralo, no se ha quedado ni a la mitad. Es ridículo, es ridículo. Y el Señor está diciendo: si no aborreces todo lo que tienes, no eres digno de mí. Obviamente el Señor lo que está diciendo es que tu manera de amar, tu manera de pensar, no vale para nada. Lo tienes que aborrecer. ¿Para qué? Para obtener otra nueva, la manera de Cristo. Y con el matrimonio tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo ama a Cristo? ¿Cómo es Cristo? La relación de la Iglesia con Cristo es como la de un hombre y una mujer. De hecho, al revés. La relación de Cristo y la Iglesia es el modelo a seguir para un matrimonio eficaz. No feliz, eficaz, que valga la pena. Y para eso, Pablo, el apóstol, nos dejó este texto de la Biblia. Efesios 5, 22 y 23. Hoy me propongo que meditéis qué es el matrimonio. Y si realmente vais a decidir seguirlo, que veáis cuánto vale. ¿Y qué podemos hacer para comprar el precio de esa casa? Efesios 5, y dice así, del 22 al 23. Las casadas, bueno, leo del 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas a sus propios maridos, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo es cabeza de la Iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. Por tanto, como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amad a las esposas. ¿De qué manera? Como Cristo amó la Iglesia. Es un precio demasiado alto, ¿no? Es muy alto el precio. Sin embargo, es lo que pide el Señor. El matrimonio lo diseñó Él. Ahora lo veremos eso. Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse la Iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga,
ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así, los esposos deben de amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo os digo respecto a Cristo, respecto a Cristo y la Iglesia. Por lo demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su propia esposa de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Muy bien. ¿Habéis visto? El precio es muy alto. Es muy alto. ¿No te has pasado, Señor? ¿Cómo que ame como tú? Es imposible. Tú eres Dios. ¿Cómo voy a amar yo siendo un hombre? Que me tenga que someter, chicas, como lo hace Cristo. Perdón, como lo hace la esposa, la Iglesia a Cristo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Es muy difícil. Pero es lo que pide el Señor. Y el Señor no es como un mal padre o un buen intencionado padre que pide más allá a sus hijos de lo que pueden dar. El Señor ha dejado su Espíritu Santo. Y esto solo se puede cumplir si estás lleno del Espíritu. Y el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, envió el Espíritu Santo para que more en nuestros corazones. No es imposible. Ahora tenemos que entender qué es el matrimonio. ¿Veis esta foto que hay aquí? Uy, no se ve muy bien. ¿Estas luces se pueden apagar? El control. Gracias. No se ve muy bien. Entonces, hacer un zoom. No sé si podéis ver exactamente qué es esta imagen. Este hombre es el autor de la pintura. Realmente es un autorretrato, es un noruego que, bueno, ahora no tiene nada mucho que ver en el tema. Yo lo he cogido como ejemplo porque de alguna manera su idea representa un poco lo que el Señor nos está diciendo en este texto. Él está pintando a estas dos personas que son sus padres. Ya son un poquito mayores, pero él ama el amor de sus padres, cómo se respetan, y decide estamparlo ahí. Pero en su pintura se refleja a sí mismo haciendo ese cuadro. O sea, los padres, ese matrimonio, está representado dos veces, ¿verdad? Uno en el que, digamos, es la realidad, y otro, la pintura misma. Y esto a mí me sirve como ejemplo de lo que Pablo acaba de decir. ¿Cómo creó el Señor el matrimonio? ¿Cuál fue el origen del matrimonio? Os pregunto, ¿cómo creéis que surgió el matrimonio? ¿Fue en la ley? ¿Con Moisés? ¿Fue con Abraham, mucho antes? ¿Fue con Adán y Eva? ¿Fue con Adán y Eva que surgió el matrimonio? ¿Sí o no? Desde antes. Desde antes, explícame. Bueno, porque ya... No pasa nada. Pero tú crees que es desde antes. ¿Me quedo con esa afirmación? ¿Sí? Sí, desde antes, mucho antes. Mucho antes. Puedes ponerla un poquito normal. Ah, vale, así ya está bien. Mirad, en esta imagen, los padres, los que sería la realidad, representan a lo eterno. Y el lienzo aquí, que él ha pintado, representa lo temporal. Acabamos de leer en Efesios que el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Pero si seguimos leyendo, lo que dice Pablo es lo siguiente: grande es este misterio. ¿De qué misterio hablas, Pablo? Si esto en el Génesis aparecía ya, tú no has añadido nada.
Si conocéis la carta de los Efesios, veréis qué es lo que quiere decir Pablo. En el capítulo 1 de la carta de los Efesios nos habla Pablo que la salvación de todos los creyentes, el Señor la concibió en su mente mucho antes de haber creado el mundo. El Padre nos eligió, nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo es el sello. Y todo eso, antes de nacer siquiera el primer hombre, Caín, y ser formado Adán, todo eso Dios lo había orquestado desde la eternidad. Y Pablo nos va describiendo en las cartas todo este misterio. Y en este punto, cuando Pablo está hablando del matrimonio, revela que el matrimonio, esa unión de dos seres en uno solo, no se creó con Adán y Eva, porque es el versículo que saca del Génesis, sino que es de Cristo y la Iglesia. Fijaros, dice el 32, grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Adán y Eva, no. Yo digo respecto a esto al marido y su mujer, no. Yo digo esto respecto a Cristo y la Iglesia. Así que el matrimonio cristiano, el matrimonio en sí, no es un reflejo de Adán y Eva, que podrían ser estos. El matrimonio, Dios lo diseñó para que reflejara la relación de Cristo y la Iglesia. Hasta ahora me estoy explicando. ¿Hay algo que no se ha entendido? Quiero que lo comprendáis. Y si tengo que repasar algo otra vez, lo hago. Pero estamos entendiendo que el matrimonio, Dios lo creó para que representara la relación de Cristo en la Iglesia. Sí, claro. Pero ¿la Iglesia está casada con Cristo o no? ¿Estamos casados con Cristo o no? Pregunto. ¿Estamos casados? Como siendo Iglesia, ¿estamos casados con Cristo? ¿Verdad que no? ¿Sí o no? ¿Habéis ido a la boda? Entonces no estamos casados. ¿Sabéis, verdad, que Apocalipsis habla de la boda del Cordero? La boda del Cordero. Y dice que a la iglesia, a la novia, se le ha concedido el ser hallada vestida con lino fino y resplandeciente para recibir a su marido. La boda del Cordero aún no es. La iglesia no está oficialmente casada con Cristo. Sin embargo, el matrimonio cristiano tiene que reflejar ya esa relación. Somos un anticipo de lo que viene, de la gloria futura. Y el Señor nos llama a que cumplamos ese deber de que el hombre ame a su mujer como Cristo ha amado a la iglesia, y que la mujer respete y se someta a su marido como la iglesia tenemos que ser. Tenemos que hacerlo con respecto a Cristo. Nosotros somos esa foto, esa estampa que el mundo tiene que ver, que la unión de Cristo en la iglesia es una realidad gloriosa. Es grande el precio de esta casa, ¿verdad? Es grande. De hecho, este texto lo refleja de la siguiente manera. De esta manera es que Cristo amó a su iglesia. Mirad, Cristo, dice Efesios, que es la cabeza. Y Él no es cualquier cabeza, Él es el rey de la creación, ¿verdad? Pero cuando entró al mundo, en su entrada al mundo, Él no viene como rey. Él viene como un siervo, viene como un salvador. Fijaros, esto tiene que, a los chicos, os tiene que empezar ya a mover un poquito el hecho de que las chicas no son para mi bien, para mi propio gozo. Sí, Dios las creó hermosas, y Dios me dio ojos, y me dio la sexualidad, pero no es para cualquier precio. Tenemos que representar a Cristo. Y aún los solteros, como solteros, tenemos que representar a Cristo. Como solteros tenéis que representar a Cristo. Y mirad lo que hizo Cristo. Cristo, como cabeza y salvador, cuando vino al mundo, Él amó a la iglesia.
en ese entonces y aún ahora, aunque somos salvos, la iglesia no somos perfectas, ¿verdad que no? Tenemos fallas, a veces mentimos, no deberíamos, pero pecamos, no reflejamos el amor de Cristo. A veces, como me compartía un hermano a la entrada, a veces los cristianos, o los que se dicen cristianos, ensucian el nombre de Cristo, su Salvador. Sin embargo, Cristo, cuando amó a la iglesia, no la amó porque fuera hermosa, perfecta. No fue la mejor de las chicas. Jesús no buscó la más guapa. No buscó la más guapa. Todo lo contrario. Buscó la más fea. Yo no estoy diciendo que hagáis eso. Pero mirad lo que hizo Cristo. Pero mirad qué hizo Cristo. No se quedó solamente con el amar. Él se entregó. Entregó su cuerpo. Entregó su vida. Él vino aquí a este mundo y no hizo lo que le dio la gana. Hizo la voluntad del Padre. Todo aquello que el Padre le había encomendado. Lo hizo. Lo hizo con un fin, con una finalidad de agradar al Padre y conseguir esposa. Y finalmente esa entrega lo que hace con la iglesia es que la santifica, se la guarda para sí. La imagen que antes os he dicho de la esposa de Apocalipsis, esa esposa vestida con lino fino, que es una tela, para entonces, en aquel entonces se valoraba mucho. El polvo de las calles y que no eran ricos. En aquel tiempo las personas, la ropa limpia, era imposible eso. Era imposible en un mundo que no está asfaltado como ahora nosotros. Entonces esa imagen de esa novia perfecta en el altar es en el futuro, no es ahora. Sin embargo, Cristo se entregó para presentársela así, y santa, pura, y el resultado de eso es una esposa gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Es una novia perfecta. No lo era, pero ahora lo es. No lo era, pero para Cristo, cuando esté delante de ella, lo será. Gloriosa, gloriosa. La mejor de las novias. La mejor de las novias. Pero no porque sea hermosa en sí misma. No, es que el novio, en este caso, Cristo, se la preparó para que lo fuera. ¿Y cuál es la actitud de la iglesia ante todo esto? ¿Cómo reaccionamos ante este amor de Cristo? En la Escritura dice lo siguiente: la esposa, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, simplemente se somete y le respeta, le ama. El Señor no pide que tú te ganes la salvación. Es por gracia. Es por gracia, ¿verdad? Entonces tú lo aceptas, te sometes y le respetas. Eso mismo es lo que tiene que hacer la esposa cristiana. Y el resto de hombres. Porque el resto de hombres, chicos, ¿sabéis qué? Somos esposa. ¿Os gusta o no? Somos esposa. Si eres iglesia, eres esposa. Y tu actitud ante tu Salvador es someterte y respetarte. Así que, por lo tanto, que tengamos que reflejar este diseño entra en el sometimiento y el respeto. Y obviamente eso lleva a imitar. ¿Puedes pasar a la siguiente? El Señor nos dice, si vamos a Mateo 11, del 35 al 30, lo vamos a leer, del 31, al 30, Mateo, hay una invitación del Señor. El Señor sabe que esto es imposible para nosotros. No os esforcéis, es imposible. Pero sin embargo, el Señor da la solución. El Señor no es exigente sin dar su favor, pero a su manera, Y en Mateo, el 11, vamos a leer. Mateo 11, ¿está ahí ya? Mateo 11. Mateo 11, sí. Mateo 11. Sí, está aquí. El 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino al Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mirad qué grande la relación entre Cristo y su Padre. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabéis qué es el yugo? ¿Alguien tiene idea de lo que es un yugo? ¿Sí? ¿Y para qué sirve el yugo? ¿Para qué sirve? Para que no se separen. Para que no se separen. ¿Quiénes? Estos bueyes, ¿verdad? Para que no se separen, pero con una misión, ¿verdad? ¿Qué misión tienen los bueyes? Antiguamente. Arar la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Este es un simbolismo muy importante en la Biblia. Aparece por toda la Escritura y es muy importante que lo entendamos. Si nosotros queremos cumplir con la misión, tener un matrimonio para la gloria de Dios, tenemos que aprender del Maestro. Y Él nos invita a que nos pongamos el yugo. De una manera, como creo que lo has dicho tú, el yugo están dos unidos, ¿verdad? De hecho, cuando el matrimonio se está casando, el Señor los une en el mismo yugo. Por eso ya no son dos, sino uno. El yugo une. Y ahora Cristo, en el pasaje que hemos leído, Él nos está invitando a que nos unamos con Él. El yugo servía para que un buey, el mayor, el más experimentado, guiara al noble, al que no sabía, al que no tenía experiencia. De manera que cuando Él lo guiaba, cumplían el trabajo y el otro aprendía. Y finalmente, el joven dejaba de ser un estorbo y se convertía en una ayuda idónea, ¿verdad? El Señor quiere ser ese buey contigo. Sabe que no puedes, sabe que es imposible. Nunca has llevado el yugo del matrimonio. Escucharme a mí, escuchar a vuestros padres, no os ayudará del todo. Es muy importante, es una parte muy importante en la Escritura. Pero el Señor te pide que te pongas su yugo. Ponte su yugo. Es glorioso. El matrimonio, el rol de hombre, el rol de la mujer, solo se puede cumplir con la ayuda de Cristo. Con la ayuda de Cristo. La misión es grande, pero Cristo es nuestra ayuda. Si puedes bajar a lo siguiente. Y con respecto al matrimonio, ¿cómo Cristo consiguió a su amada esposa? ¿Cómo lo ha conseguido? Fue, como he dicho antes en Efesios 1, como nos describe Pablo, fue la iniciativa del Padre, de Dios Padre, buscarle novia a su Hijo. ¿Verdad? Fue el Padre. De hecho, Jesús acaba de decir que Él está sometido a su Padre. De alguna manera podemos verlo, que Cristo está sometido a su Padre como un buey joven con un buey adulto. El Padre le encomendó la misión a Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Cumplirla. Yo no hago mi voluntad, hago la tuya. Señor, si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento, este dolor, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya, Padre. No mi voluntad, la tuya. Jesús vino a este mundo y Él no hizo todos esos milagros, toda la obra que hizo porque fuera Dios. O sea, no hacía milagros porque Él tenía el poder de Dios, no. Es porque el Espíritu Santo le guiaba y el Padre había encomendado la misión. Él no hizo todo lo que hizo y nos dio ese ejemplo valiéndose de su divinidad, sino que Él se despojó de su divinidad y se hizo un hombre perfecto.
Y por eso, siendo obediente y oyendo esa declaración del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado, a Él oí, Él ahora nos invita a que cojamos su yugo. Y como buenos creyentes, como buena iglesia, nos tenemos que someter al yugo de Cristo. Ahora, Él es un buey experimentado. Él sabe llevar, Él sabe arar, Él sabe guiar. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, ahora está en ese proceso de ser guiada. Hemos dicho antes, la iglesia es imperfecta, ¿verdad? Sin embargo, en las bodas del Cordero no se hallará alguien más precioso que la iglesia, salvo el novio. Pero será perfecta, preciosa, o como dice la Escritura, gloriosa, gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿Pero por qué? Porque voluntariamente hemos decidido seguir el yugo de Cristo. Él es el buey guía. Y cuando una iglesia es obediente y se somete, entonces cumple la misión. Pero eso, como hemos visto en Efesios, esta relación de Cristo en la iglesia, los primeros que tienen que reflejar esa imagen, esa unión, ¿quiénes son? El matrimonio cristiano. Es el matrimonio cristiano. Es un marido y una mujer que están en perfecta sintonía. Y el marido, como un buen líder, tenía que aprender a amar como lo hizo Cristo. Y la mujer, como un buey noble, tiene que tener una actitud de someterse a la misión, no del marido, porque la Escritura dice como Cristo amó a la iglesia, como Cristo, como a Cristo. Eso tenemos que entenderlo. No entraré en ese tema porque ahora sería mucho, pero entendamos esto. Si un día queréis ser perfectos maridos, chicas, ¿qué queréis? ¿A un burro o a un verdadero buey? ¿Qué queréis por marido? ¿Queréis sufrir o queréis vivir una vida gloriosa, gozosa? Perdón, una vida alegre, experimentando todo lo que Dios diseñó para ti? ¿Qué queréis? Chicos, ¿qué estáis disponibles? ¿Qué queréis ofrecer? ¿Qué queréis ofrecer? ¿Un buey guía o un burro que hay que tirar de él? ¿Qué queréis ser? Si las chicas, si todos nosotros tuviéramos la capacidad de ver no solamente el físico de la persona, sino la verdadera intención del corazón, ¿tú crees que gustarías a las personas? ¿Crees que te consideraría como alguien fiable, alguien en quien confiar? ¿Crees que una chica diría yo me quiero casar con un hombre así, con un chico así? ¿Eres esa clase de hombre? ¿Eres esa clase de chica, de mujer? ¿O todavía vives como una niña, como un niño, pero con ideas de probar y experimentar tu sexualidad? Os invito a seguir este ejemplo. Si queréis ser un verdadero hombre, si queréis representar, chicos, de verdad al Señor Jesús, aquí tienes un buey guía, tu Padre. Sí, muchos de vosotros habrá pasado como a mí, que habéis perdido a vuestro Padre, o vuestro Padre no cumplía. Eso lo sufrí yo. Pero no es del todo cierto. Tenemos un Padre. Tenemos un Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo me someto a Él? Pues a las autoridades que el Señor ha establecido en la iglesia, a los ancianos, a los hombres mayores, a hombres que están casados y que muestran fruto, que agrada al Señor. Tenéis que buscar autoridad. Tenéis que buscar a alguien que os pueda guiar y reprender si hace falta. Hay que buscar un mentor, hay que buscar un padre simbólico. Obviamente nuestra primera obediencia es al Padre Celestial. Chicas,
¿Queréis de verdad cumplir con la misión de representar a la iglesia, esa iglesia perfecta? Tenéis que buscar a vuestros padres, a vuestra madre, y tomar ejemplo y ser obedientes como Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesús. ¿Puedes pasar a la siguiente? Os quiero invitar esta tarde, noche, a que viváis estas dos palabras: obediencia y honra. No habrá mejor esfuerzo que ser obedientes y tener honra hacia vuestras autoridades, hacia vuestros padres. Obediencia y honra. Seguimos en Efesios. Vamos a ir al capítulo 6. Mirad, lo que hemos descrito de antes en Efesios, es la relación que tiene Cristo y la iglesia, ¿verdad? Pero es que el ejemplo de Cristo no es solamente un marido perfecto que se entrega, que se santifica a su mujer y se la presenta a sí mismo como santa y gloriosa, sin mancha ni arruga. También es un ejemplo de hijo. Venid a mí y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Efesios 6, ¿estáis ahí? Dice, hijos, ¿hay algún hijo aquí? Hay muchos hijos, ¿verdad? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros progenitores, a vuestros padres, porque esto es justo. No, Señor, a mí me parece un poco injusto. No me entiende. Ya no sabe de qué va la vida. Si yo le tengo que enseñar a usar el móvil. Sin embargo, el Señor dice, porque eso es justo. Esto es justo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Hay un personaje que no me detendré mucho en él, Samuel, el joven Samuel. ¿Conocéis al joven Samuel? Al que llegó a ser un gran profeta del Señor, un sacerdote. Su madre no podía tener hijos, él fue un milagro de parte de Dios. Y ella decidió ofrecerlo al Señor, que se dedicara al servicio del Señor. Y cuando era muy niño, él fue enviado a donde se tenía el culto al Señor. Y estuvo viviendo no con su padre, sino con otro sacerdote que se llamaba Elí. Y él no aprendió la obediencia y la honra por el ejemplo de Elí. Si conocéis la historia, Elí fue un fracaso. Y sus hijos también. Sin embargo, el Señor envió profeta a Elí. Envió profeta a Elí y le dijo, yo honraré a los que me honran. Y a los que no, los tendré por poco. Yo honraré a los que me honran. Fijaros, el Señor nos invita a que honremos a nuestros padres, no porque en sí, de alguna manera se lo merezcan. Puede parecer un poco injusto, porque nuestros padres a veces no dan la talla. Sin embargo, el Señor dice que eso es justo. Y además, si tú lo haces, me estás honrando a mí, dice el Señor. Y yo honro a los que me honran. Yo bendigo a los que me honran. Yo los guardo, yo les protejo, yo les guío, yo los cuido. No importa el problema en casa, no importa el problema en el cole, en la sociedad, en la universidad, donde estés. Yo honro a los que me honran. Y más adelante, Elí tuvo que enseñar al rey Saúl, no sé si lo conocéis, al rey Saúl, fue el primer rey de Israel. Entonces sí que había rey en Israel, pero desgraciadamente no representaba al reino de Dios. Samuel, has dicho Elí. Samuel. Joven Samuel tuvo que enseñar al rey Saúl cómo ser un verdadero rey. Y desgraciadamente Saúl no obedeció. ¿Y sabéis qué palabras le dijo una vez Samuel a Saúl? Saúl
él quería ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Eso es bueno o eso es malo? Bueno. Eso es bueno, ¿verdad? Todos queremos traer sacrificios al Señor. Eso es bueno. Pero lo que no era consciente Saúl, que no vale cualquier manera. No vale la intención de tu corazón. No vale tus buenas intenciones. Hay unas maneras de hacer. Y el joven, que ya no era tan joven, Samuel, tuvo que decir a Saúl: Saúl, mira, tú quieres dar un sacrificio al Señor, pero tú eres rey, no eres sacerdote. No te toca a ti. El Señor te dice lo siguiente: es mejor prestar atención que los sacrificios. Es mejor obedecer antes que la grosura de los sacrificios. El Señor no quiere que tú tomes iniciativas paralelamente a Él. Él lo que quiere es que seas obediente. Y para ser obediente, como les digo a mis hijos, que por cierto tengo 3, les digo: Eliezer, Miqueas, Uriel, ¿tú me amas? Sí, papá, te amamos. Obedéceme. ¿Crees que yo quiero lo mejor para ti? Sí. Pues para obedecer hay que prestar atención. A mí me pasó que muchas veces, no está mi madre aquí, mi madre me mandaba a hacer recados o a tender la ropa. Yo tengo 8 hermanos, soy el 7º, soy de los pequeños, tengo 8 hermanos. Mi madre me mandaba a hacer la compra, a tender la ropa y así muchas cosas. Y a mí me daba la impresión, y creo que no era solo mi impresión, es que me pedía muchas veces a mí. Siempre me tocaba a mí. Y yo decía: yo nunca le he hablado mal a mi madre. Nunca me he atrevido a hablarle mal a ella, ni contestarle de mala manera. Pero tenía un error muy grande en mi corazón. Ardía de ira. Siempre yo. Pero mira a los demás. ¿Qué pasa? ¿Que ellos no ensucian ropa? ¿Que no comen aquí? ¿Por qué siempre yo? Eso me daba la impresión a mí. Que siempre yo. Hasta que le dije al Señor: Señor, ayúdame por favor. Estoy hablando que tenía unos 15 años, 16. Señor, ayúdame, yo quiero obedecer a mi madre. Yo sé todo lo que ella hace por mí. Todo lo que se ha tenido que negar por los muchos hijos que tiene. Yo quiero obedecerle. Porque también te quiero obedecer a ti. Y quiero tener hijos obedientes. Yo quiero que mis hijos sean tan obedientes como lo soy yo ahora. Ayúdame a obedecer, pero con ganas, con deseo de hacerlo. ¿Y sabéis qué? El Señor honra a la que deshonra. Y poco a poco empecé a obedecer, saltando por dentro, sin quejas, con alegría. Alegría. Señor, me dio alegría, me dio gozo. Luego fui descubriendo que no siempre me pedía las cosas a mí, también se lo pedía a los demás, pero sí que había una inclinación a pedírmelo mucho a mí, pero descubrí que mi madre sabía a quién se lo pedía. ¿A quién le pedirías tú si fueses padre? Imagínate, así como hijo. ¿Qué quieres? ¿Mandar a tu hijo que sea un rebelde? Y siempre estarle insistiendo que obedezca. Lávate los dientes. Ve a hacer esto, lo otro. Y no lo hacen. Pero al lado tienes otro hijo tuyo que dice: por favor, ¿puedes ir a hacer tal recado, a comprar? Y este dice: sí, papá, voy. ¿A quién le pedirías tú? ¿A qué clase de hijo prefieres? ¿Un hijo rebelde que no hace caso, que siempre se queja? ¿A un hijo obediente, que atiende a lo que pide esa madre, a lo que pide ese padre? Yo creo que sabríamos a quién elegir. Yo poco a poco descubrí que el Señor estaba perfeccionando mi carácter, porque mi madre, primeramente, me estaba pidiendo más a mí que a mis hermanos. Y yo he dicho: lo entiendo. Tú prefieres a un obediente, sincero, que a alguien que le tienes que insistir hasta 5 veces que haga caso. Y me alegré en el Señor. Me alegré en el Señor. Señor, me estás dando alegría, porque soy obediente y estoy honrando a mi madre. Estás amando la obediencia.
Pero eso solo lo haces cuando quieres ser obediente a Cristo. Así que si quieres tú un matrimonio eficaz, si tú quieres que tu matrimonio valga la pena, de verdad, empieza ahora a ser un perfecto hijo, obediente, que honras a tu padre, a tu madre y al Señor y a todas las autoridades, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Obedecer en el Señor, no porque se lo merezca, es porque yo lo mando, yo creé la familia. Yo he dado el ejemplo de obediencia, dice el Señor. Pues empecé esta charla diciendo la relación previa al matrimonio. Pero quiero corregirme a mí mismo. Bueno, primero la fórmula. Empecé hablándonos de esta fórmula. La voy a modificar. Esta fórmula, para mí es bíblica. Juzgadlo vosotros, mirad la Escritura. La fórmula del verdadero amor. Obediencia y honra. ¿Resultados? ¿Matrimonios para siempre? No. Que sí, para siempre. Pero la misión del matrimonio es matrimonios a la imagen de Cristo y la Iglesia. Ese es el verdadero propósito del matrimonio. No que sean felices, no que seamos felices, que lo somos, sino que reflejemos a Cristo y a la Iglesia. Tenemos que cambiar esa fórmula. Tenemos que entender al ejemplo de los ejemplos, que es Cristo. Pero para llegar a ese resultado, primero tenemos que practicar como hijos la obediencia y la honra. Y ahora sí puedes pasar a la siguiente. Empecé esta charla diciendo que, hablando de la relación previa al matrimonio, no creo en el noviazgo. Yo no lo veo en la Escritura tal como se presenta hoy. Eso será otro tema más adelante, cómo debe ser realmente una relación previa al matrimonio. Pero lo que sí quiero dejar en mente hoy a vosotros, que algo que sí es previo al matrimonio es un camino. El camino de la obediencia y la honra. Es un camino en donde tienes que caminar tú, tienes que ir andando acompañado del buen guía que es Cristo, someterse a ese yugo voluntariamente y aprender la obediencia y la honra. Eso es lo que quiero que tengáis hoy, que aprendáis a caminar con Cristo, el camino previo al matrimonio, no relaciones, no busques una relación ya, madúralo un poco, piénsalo, ¿estás capacitado? ¿Crees que tu padre te ve maduro? Tenemos que preguntar, papá, mamá, ¿crees que soy un buen hombre? ¿Crees que doy la talla? ¿En qué tengo que mejorar? Estás en un camino, tienes que aprender mucho, tienes que tratar a esa persona de una manera honrosa, a tu futura mujer, a tu futuro marido. Pero de momento estamos en un camino, estáis en un camino, en el camino de la obediencia y la honra. La obediencia y la honra. Así que con esto termino. Si no os importa, nos ponemos de pie. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna consulta o algo. Si no es así, vamos a orar. ¿Sí? Nos ponemos de pie. Hay algo que he dicho que no me he expresado bien, que ha quedado un poco en el aire. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Qué bueno, salud, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Tenéis ganas de caminar este camino? No es fácil, a mí me costó mucho. En principio parece que seas un esclavo de tus padres, ¿no? Voy a hacer todo lo que me digan. Creedme que el Señor honra a quienes lo honran a Él. No tenéis que obedecer a vuestros padres solamente porque sean vuestros padres, que eso ya es mucho. Es porque el Señor lo manda. Y es para tu bien, es para que te vaya bien, seas de una vida fructífera en la tierra. Y finalmente seas esa mujer perfecta, esa esposa perfecta y ese esposo perfecto. Oramos. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Gracias porque Él nos enseñó un camino, Señor. Gracias porque
En los días de su carne, cuando estaba aquí siendo hombre, se tuvo que someter no solamente a ti, sino a José y María, esos hombres, ese matrimonio imperfecto, con sus fallas, pero nunca se dijo de ti, Señor, que fueran desobedientes, Señor. Aunque tú les superabas en sabiduría, en entendimiento, tú sabías las razones de todo. Sin embargo, tú te sometiste a ellos, Señor, para darnos ejemplo a nosotros, Señor, para ser como tú, Señor. Yo te pido por estos jóvenes, Señor, que tú les ayudes a caminar, oh Dios, contigo, que aprendan de ti, Señor, que sean imitadores de ti, Señor, que puedan gozarse cuando están sometidos a sus padres, Señor. Padre, pues sabemos que esto es imposible si no te buscamos a ti, Señor, si no estamos llenos del Espíritu, oh Dios. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a someternos voluntariamente, Señor, a tu señorío, a conocer las Escrituras. Padre, y si hay necesidad de crear en nosotros un corazón puro, perfecto delante de ti, Señor, ábrenos los ojos, Señor, abre nuestros oídos, Señor, para que podamos honrarte en esta vida, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, porque no he visto